3 preguntas. En el manejo de una hipertensión arterial esencial e hipertensión aislada, ¿es igual que el manejo de hipertensión que explicó? ¿Tiene un manejo especial? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. La hipertensión esencial, como dijimos, es esencial o idiopática o primaria. Es porque no dimos la causa. Dentro de esa podemos tener una hipertensión sistólica aislada, que es propio de los pacientes mayores y en los cuales en los pacientes mayores sabemos que de alguna forma antes clásicamente se decía que respondían mejor a los diuréticos de tipo tiazida o a los calcioantagonistas. Entonces, pero igualmente nos damos cuenta, de acuerdo a las guías internacionales actuales, que este tratamiento tiene que ser combinado. Si yo utilizo un IECA o un ARA2, lo combinaré ya sea con un diurético tiazida o con un calcio antagonista por el manejo de la hipertensión sistólica aislada. En el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, húmedo, frío, ya dijimos que es el de mayor mortalidad, se dan los vasopresores inotrópicos o la furosemida. Primero los vasopresores inotrópicos. Luego, cuando ya recuperas presión, utilizas furosemida. Entonces, algunos dicen que la furosemida va a tener un impacto en la presión. Y sí, es cierto, puede tener un impacto en la presión porque es un vasodilatador venoso. Entonces, muy aparte de favorecer la diuresis, ayuda a disminuir la precarga. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene una presión muy lábil o está muy baja, lo primero que favoreces es tener una presión arterial media estable y luego descongestionar. ¿Qué vasopresor es el preferido? En primera línea es la noradrenalina o norepinefrina, que es lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento de elección del flóter auricular? Como les dije, el tratamiento de elección en el flóter y en la fibrilación auricular va a depender, uno, si está estable o está inestable. De acuerdo a esto, si está estable, van a determinar el controlar el ritmo o controlar la frecuencia. El manejo del flóter y la fibrilación auricular es prácticamente lo mismo. Ambos tenemos que verificar el control de ritmo o control de frecuencia y el control de eventos embólicos. ¿Cuál es la diferencia? Que la fibrilación auricular es la más frecuente y que el flóter puede ser muchas veces ablacionado, pero ya de manera ambulatoria como parte de su tratamiento crónico. La fibrilación auricular también puede tener un tratamiento de ablación dentro de su tratamiento crónico, pero no significa el tratamiento de primera elección. Y esto es discutible. La taquicardia atrial unifocal cede solo parcialmente con la adenosina. Cede parcialmente con la adenosina. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Muchas veces tenemos que utilizar beta bloqueantes endovenosos, tenemos que identificar si hay alguna causa que esté condicionando la arritmia, ya sea porque hay una cosa electrolítica, alguna cosa hipovolémica adicional. Entonces, la adenosina es el primer paso. Segundo paso, darle beta bloqueantes intravenosos o calcioantagonistas intravenosos. ¿A qué se refiere con cardioversión o desfibrilación sea sincronizada? Si es sincronizada es porque me alineo con el complejo QRS. Si es no sincronizada significa que no me alineo con ningún complejo QRS y le doy nomás, le doy el choque. Entonces, y esa no sincronizada lo utilizamos en eventos de paro. El evento de paro es un evento de emergencia donde no necesito sincronizarme en QRS porque muchas veces no se ve un QRS. El QRS es desorganizado y por eso es no sincronizado, que es lo mismo que desfibrilación. Bueno, vamos a tener 30 mensajes, entenderán que nos vamos a pasar todas las horas. Vamos a responder las preguntas hasta las 4:50 y de ahí entramos al break. Un ratito. ¿A qué podría repetir la parte de desfibrilación? Eso ya lo hablé. Miren, si no tenemos la betalol o nicardipino para un paciente con evento isquémico, pues nos quedarán los nitratos. Y muchas veces usa eso. Entonces, no es el medicamento de elección, pero es al final un antihipertensivo endovenoso. ¿Y cuál es la indicación de los pacientes con emergencia hipertensiva que tienen un daño en órgano blanco? Es bajar la presión con un fármaco intravenoso, no un fármaco vía oral. Entonces, si no tienes de otra, pues nos quedan nitratos. ¿Por qué no puedo dar adrenalina primero en un ritmo desfibrilable? Cuando tenemos un ritmo desfibrilable, el método más efectivo para poder sacar a este paciente de este ritmo desfibrilable es la desfibrilación, más que la adrenalina. ¿Existen estudios que han comparado eso? No, nadie va a hacer eso.
porque es un estado de emergencia. Entonces, ¿pero qué es lo que se ha visto? Si yo tengo un ritmo desfibrilable, ¿qué tengo que hacer? Desfibrilar. ¿Se usará en algún momento furosemida en el tratamiento de la hipertensión? Sí, claro, lo puse en las causas especiales. En los casos especiales, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3, estadio 4, que todavía no llegan a diálisis, pero que tienden a retener volumen, a volumen sanguíneo porque no orinan, y son esos pacientes que, por ejemplo, orinan de 500 a 1 litro. Entonces, tú le puedes ayudar con la furosemida porque todavía conservan un grado de función renal y la furosemida te puede funcionar como parte de tu tratamiento antihipertensivo. ¿La adrenalina va siempre en la primera desfibrilación? Sí. La adrenalina va siempre después de la primera desfibrilación. Ya saben, ritmo desfibrilable, ¿cuál es la acción más eficaz? Desfibrilar. Después, iniciamos inmediatamente compresiones. Terminamos las compresiones, que dura 2 minutos, verificamos el ritmo para saber si el paciente salió o no salió del paro. Si no salió, perfecto, determinamos qué ritmo es y de nuevo empezamos con todo. Ahí recién utilizo la adrenalina. ¿Y en qué momento ven los ritmos no desfibrilables? Cuando el paciente cae en paro y yo me doy cuenta que es un ritmo no desfibrilable y no lo voy a poder desfibrilar por ende, entonces ahí inmediatamente va la adrenalina. Te dice lo más antes posible. Entonces hasta que lo cargues, lo utilices, tiene que haber alguien siempre que esté controlando los tiempos para que sea cada 3 a 5 minutos. ¿Es lo mismo hipertensión refractaria que hipertensión resistente? Sí, es lo mismo. Bueno, el término que utilizamos frecuentemente es la hipertensión resistente, ¿no? Sí, pero es lo mismo. ¿Y cuál es el medicamento que utilizamos? Lo importante es definirlo, ¿no? Porque a veces decimos tiene una hipertensión resistente y no estamos con las dosis óptimas o dosis máximas. Lo más importante en la hipertensión resistente es determinar que existen 3 medicamentos a dosis máximas. Uno de ellos es un diurético, puede ser un diurético tiazida o un diurético de asa, y que aún así el paciente no logra las metas de bajar la presión arterial. Y por ende tienes que utilizar de elección la espironolactona. ¿Cuándo usar espironolactona en insuficiencia cardíaca? Dije que el estudio más importante que demuestra disminución de mortalidad con espironolactona son pacientes con fracción de eyección menos de 40%. La cardioversión debe estar sincronizada con QRS. ¿A qué se refiere? Que no, ustedes cuando tienen las palas van a poner, ahí hay una opción que dice sincronizar o no sincronizar. Ustedes lo eligen. Entonces, cuando ustedes tienen las palas, tienen que colocar idealmente los electrodos. El equipo del DEA, del equipo para desfibrilar o cardiovertir, este equipo de palas tiene con electrodos. Entonces ustedes, además del monitor que tienen al lado del paciente, tienen estos electrodos que lo conectan en el monitor de las palas y ahí van a poder ver el mismo ritmo, ya sea con QRS, sin QRS, lo que fuera. Y entonces dicen, bueno, el paciente no está en paro, es un paciente que está con una taquicardia supraventricular, pero está inestable, llámese una fibrilación auricular, entonces no está en paro. Vamos a sedar al paciente, vamos a apretar esta opción que dice sincronizado, porque solo es una opción que ustedes aprietan y dice sincronizado, y empieza a sincronizar con el complejo QRS que ustedes ven en el monitor, y le dan sus 200 joules. Punto. Vamos, son 4 minutos, chicos. Crisis hipertensiva crisis hipertensiva es más de 180 la sistólica o más de 110 la diastólica. Entonces más de 120 está incluido. Pero el punto de corte es 110. A ver, ¿en qué casos se presenta la onda a cañón? En todos los casos en los cuales la aurícula se contraiga contra una válvula auriculoventricular cerrada. Todos aquellos casos. Existen varios. Un ejemplo, la disociación auriculoventricular por bloqueo auriculoventricular. Ya dijimos por qué. Porque las aurículas van por su lado y los ventrículos van por el otro. ¿En adultos frágiles se puede considerar la monoterapia en hipertensión arterial? Pregunta muy importante. Lo más importante en la hipertensión arterial, muy aparte de manejarla, es saber hasta cuánto tengo que llegar como punto bajo. No puedo tratar a todos igual.
Y eso es a lo que iba él. Por ejemplo, si bien nosotros sabemos que esto de la cifra de presión arterial es algo, es algo arbitrario, porque alguien dijo, bueno, tomemos este punto de corte. Entonces, pero no significa, como dije, que en pacientes con 130, 80 no exista un riesgo cardiovascular, sino que este riesgo cardiovascular va aumentando con la edad. Y entonces tratamos de lograr cifras las menos posibles. Obviamente que mantengan la perfusión coronaria, la perfusión cerebral y que no sean extremadamente bajas. Obviamente que este punto de corte no va a ser el mismo para una persona una persona joven de 40 años que es hipertenso diabético, en el cual busco presiones bajas, más bajas, que usualmente van en el rango de 110 a 130 la sistólica y 70-80 la diastólica. No va a ser el mismo punto de corte que utilice a un paciente que tenga 85 años, que no camine o que camine poco, en el cual lograr esta misma meta puede condicionar en este paciente algún grado de alteración en la perfusión cerebral, mareos, caídas. Entonces, el punto de corte siempre tiene que estar individualizado de acuerdo a su tipo de paciente. ¿Por qué no debe dar amiodarona en el corazón sin daño estructural? Lo pueden dar, pero la amiodarona tiene muchos efectos adversos, tanto, sobre todo sistémicos, ¿no? A nivel de la tiroides, a nivel ocular, a nivel de la piel. Entonces, porque la amiodarona al final tiene varios efectos sistémicos colaterales, es un medicamento de tiempo de vida bastante prolongado, pues existen otras opciones que son mejores. Entonces, podemos utilizar otras opciones. ¿Se podría usar el lidocaína en taquicardia ventricular? Sí, se puede utilizar lidocaína en taquicardia ventricular, obviamente no cuando el paciente está en paro. FB antes de amiodarona. ¿Se puede utilizar la lidocaína? Sí, podemos utilizar la lidocaína en un paciente con taquicardia ventricular mientras el paciente no esté en paro. La lidocaína no es un medicamento que se utilice en el paro cardíaco. Antes que la amiodarona, no hay una opción de utilizar uno antes que otro.